tardes. ¿Cómo estamos en este martes 8 de julio del 2025? Yo les voy a decir que me encuentro bastante bien. Tuve un lindo martes, vengo teniendo un lindo martes. Esto me pone contenta también estar acá. ¿Puede sumar a que sea un lindo martes que mañana sea 9 de julio? Puede ser que sume, no voy a decir que no. Pero bueno, estamos contentos. Estamos en este momento en el estudio con Jape Polich en la operación de sonido, con Cami en la operación de video. Bienvenida nuevamente, ya es parte del staff estable igualmente, pero bueno, vale la aclaración. Tengo varias cositas para hoy, tenemos varios temas de agenda, pero antes de que empezáramos, no sé si alguien está conectado desde más temprano, hace 10 minutos, 15. Estábamos escuchando Supercalifragi de Mary Poppins. Me llevó muy a esa película, o sea, no me pude ir de ahí en este momento. O sea, después ya enseguida salgo, pero recontra estoy necesitando una Mary Poppins en mi casa que haga 2 chasquidos y me ordene la cantidad de caos que hay en todos lados. Bueno, nada, dicho esto, no va a aparecer Mary Poppins, así que lo voy a hacer en el feriado, el fin de semana, como todo el mundo, pero qué lindo recordarla, qué peliculón, toca todos los temas, muy bueno, muy buen cine. Bueno, hecha esta introducción que me disparó el tema que estuvimos escuchando hace un ratito, voy a decir que tenemos entrevistados hoy muy interesantes. Vamos a hablar con referentes de la UTN, con referentes del INTEMA, hablaremos de ciencia y de tecnología como siempre. Y tenemos en agenda, que pasó ayer y nos sorprendió gratamente, la recuperación del nieto 140. Yo estoy convencida de que la cuestión de la identidad es una cuestión nacional y que es transversal a cualquier tipo de ideología, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con algo muy profundo, un derecho muy profundo de las personas, que es el derecho a saber quién sos y de dónde venís. Pero a mí personalmente además me pone enormemente feliz siempre que esto pasa. Siempre que aparece el anuncio de una recuperación de identidad, me siento profundamente conmovida porque me da alegría por todas las madres y las abuelas que lucharon tanto para que eso sea posible. Me da alegría por tanta gente que ha puesto el cuerpo, no solo para esto, sino también para la democracia, para la conquista de derechos en general. Me pone contenta por los que ya no están, pero que lucharon un montón para que esto suceda y que desde algún lugar esperemos estén celebrando. Así que nada, me parecía importante empezar haciendo mención a esto. Quizá para más adelante podamos traer algunos materiales. Me estuvieron llegando en estos días algunas cosas, estuve buscando también. Mar del Plata es más o menos protagonista de esta recuperación de identidad. Encontré un trabajo bastante interesante en torno al Faro de la Memoria, que ha sido hace algún tiempo bastante, no voy a decir cuestionado, sino que se ha hablado mucho de eso por distintos proyectos que se quieren hacer y cómo debería funcionar o no un espacio que tiene como objetivo no perder la memoria respecto de algunas cosas, pero justamente como son temas importantes sin duda, pero también delicados y que nos tocan de cerca cuando se trata sobre todo de cosas locales. Yo siempre molesto con esto de ser nacida y criada en Mar del Plata, entonces, conozco a algunas de las personas que aparecen en el video y demás. Prefiero dejarlo para más adelante y hacer los avisos correspondientes antes de pasar el material, más allá de que es público. Pero sí traje, porque me interesa también en el programa siempre tener alguna lectura. Traje igual alguna cosita para el cierre que no voy a mentir, por ahí
implica repetirme a mí misma, pero lo hice con plena conciencia porque estamos siendo en una nueva etapa ahora que podemos mirar algunas cositas y qué sé yo. Así que traje un libro que ya estuvimos leyendo. Voy a leer alguna otra parte para no ser tan repetitiva. Pero a raíz de todo esto pensaba, bueno, qué importante leer algo en torno a la cuestión de la identidad. La verdad también es que se ha escrito mucho al respecto, ¿no es cierto? Y confieso que no me pude decidir sobre qué leer. Busqué algo de Haroldo Conti, me parece que vale la pena leerlo completo, que leer un fragmento de un cuento quizás es como quedarse a medias. A Rodolfo Walsh ya lo hemos leído. Acá encontré también una crónica fantástica de Leila Guerriero. Se llama El rastro en los huesos, pero se las voy a dejar como recomendación. Tengo acá un PDF, voy a ver si lo puedo... Bueno, no sé. No sé de dónde salió este PDF, tendría que investigar un poco más. La verdad que es, reitero, una crónica fantástica, pero me parece que quizás es un poco demasiado oscura y estoy tratando de no irme para ese lado porque tal vez no salga más. Entonces la dejo como recomendación. Se llama El rastro entre los huesos y habla de todo el proceso de llegar a tener una institución capaz de analizar a partir de rastros diversos el camino de los desaparecidos. Es fuertísima, la verdad, la crónica, pero está muy bien. Y me queda como pendiente, pero como esta no la leí, no la quiero recomendar, aunque como dijo alguna vez alguna amiga mía, si no te gusta un texto de Leila, tal vez estás equivocada, porque es como algo que ya está validado. No lo sé, vamos a ver, hay que leerlo, porque puede ser que en algún momento le discutamos también a Leila. La novela La llamada, que es una historia real en torno a una persona que pasó por eso, ¿no? Que recuperó la identidad y cómo lo vive. Y por lo que estuve leyendo en su momento, cuando salió y demás, tiene una mirada un poco particular. O sea, que si bien habla del rescate de la memoria, por supuesto, y demás, desde un lugar muy honesto está retratado. Así que, bueno, ya les digo, yo personalmente no la leí, así que no la voy a recomendar, pero si no saben qué leer, Leila Guerriero siempre es una buena opción. Bueno, hecha esta introducción relativamente breve, elegí un videíto que encontré en la internet en el que personas de lugares se juntan a leer en torno a la memoria. Y me pareció lindo para arrancar, sobre todo porque está buenísimo recuperar la memoria y porque además me parece que está buenísimo encontrar ese tipo de espacios. Entonces, si se han habilitado, está bueno que lo veamos, que los conozcamos y, ¿por qué no?, que nos inspiremos en eso. Así que vemos un videito y luego seguimos. En general, esta actividad, que es el colectivo de lectores, no tiene una consigna de traer libros temáticos. Pero en esta ocasión, que era tan especial, yo traje El lado Norita de la vida, que es un libro que escribió el psicoanalista Pablo Melicchio. Son conversaciones con Norita. El libro para mí es hermoso, es muy conmovedor. Obviamente también aborda un montón de la historia argentina y de la historia de las madres, de las abuelas, así que es un libro muy lindo y elegí este para traer. Soy narradora de cuentos, coordinadora de sector infantil en la Biblioteca Sudestada y promotora de lectura. Así fue como nos conectamos. Nos conectamos nosotras. Y la verdad que fue difícil. Tenía una amplia gama de libros, entre los que tenía en casa y los que tenía en la biblioteca para elegir, pero finalmente me quedé para hacer una relectura de leer al desaparecido en la literatura argentina para la infancia.
Yo, Paula Mochiaro, participante del Club de Lectores de Por qué Leer. Entonces traje el libro que estamos leyendo en este instante en el club, que es de Eduardo Halfon, Tarántula, y que en realidad alude a los derechos humanos desde el lugar de su momento, bueno, el nazismo, ¿no? Bueno, la educación de los pibes en ese contexto, una familia judía que vive en Guatemala, pero bueno, nada, se exilia y demás. En lugar de traer, no sé, agarrar el Nunca Más o otras cosas que hay en la biblioteca de mi casa, elegí a las autoras, ¿no? Elegí traer a María Elena Walsh con el libro de sus poemas y a María Teresa Andrueto con Cacería. A propósito del arte, dijo el filósofo y educador estadounidense John Dewey, las cimas de las montañas no flotan sin soporte, ni siquiera solo descansan sobre la tierra, son la tierra, en una de sus operaciones manifiestas. Con esta magnífica metáfora, el pedagogo y filósofo señala que el arte no se eleva por fuerza propia, sino que es un emergente de la realidad, la sociedad, el barrio donde se produce. Por eso esta lección mía de hoy, por eso estas ganas de hablarles de la necesidad de ejercer el lenguaje, porque no hay arte sin dignidades sumadas, igual que no hay cima sin siglos de roca. La antinomia arte-compromiso, estética, política, verdad, belleza, les sirve a los que procuran meter la musiquita en una caja con bailarina clásica y todo. Sin embargo, la historia grande de la literatura es un ejemplo permanente de compromiso político, de debate del novelista, del dramaturgo, del poeta con su tiempo. Qué lindo. Bueno, me gustó a mí, por lo menos, el video. Me encanta la idea de juntarse a leer. Obviamente, ¿no? Es un poco lo que tiene que ver conmigo. Pero en general siempre me parece que ese tipo de encuentros son muy auspiciosos y me lleva esto, como ver toda esa gente ahí reunida, leyendo y reflexionando en torno a la memoria, a la historia que tenemos en común y demás, me carga de esperanza, diré. O bueno, de buenas vibras, depende cómo lo quiera llamar cada uno. Tenemos un invitado en espera, ¿es así? Me dice el equipo técnico si estamos. Si nos podemos poner en contacto ahora, nos ponemos, si no vamos a un tema musical y nos encontramos después.
Sí, con suma tranquilidad, con suma tranquilidad. Estoy pensando, Jape, ¿querés que pongamos igual el temita La Cigarra? ¿Nos esperará el invitado para escuchar el tema? A ver. Decían ustedes, pero yo estoy para escuchar La Cigarra. ¿Cuánto dura? 2 minutos. María... ¿Ya está el entrevistado? Bueno, lo escuchamos después, entonces. El tema capaz que nos espera en línea y se queda escuchando también después de la entrevista. Lo voy a presentar igual, entonces. Federico Olivo es secretario de Extensión de la UTN. Hola, Fede, ¿cómo estás? Te estamos viendo ahí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo lo hubiese escuchado el tema, no tenía problema. Ah, bueno, te quedás entonces 5 minutos después de que terminemos de conversar y escuchamos el tema. Bueno, no sé, más allá de la elección particular, ¿cómo ves, ya que estabas en línea, esta cuestión de la recuperación de la memoria? No te convocamos para hablar de eso, pero si tenés ganas de darnos 2 palabras en torno al tema, porque estamos con eso en agenda por la recuperación del Nieto 140. No, me sumé lo último, a ver, todo lo que tenga que ver en sentidos con la ampliación de los derechos humanos, del reconocimiento a la historia, de lo triste que fue para nosotros en su momento, hoy la reivindicación de encontrar un nuevo nieto, por supuesto que uno lo celebra, lo acompaña y creo que hay que seguir por esa línea. Me parece que eso debe ser una política de Estado, hoy con algunas situaciones en ese sentido complicadas, pero obviamente que avalamos y acompañamos, un orgullo para nosotros. Bueno, qué bueno. Y un poco en esa línea, no tan directamente, pero digo, en realidad lo que nos convoca es la educación pública. Vos trabajás en la Universidad Tecnológica Nacional y me interesa, bueno, la verdad que tenía ganas de que charláramos porque me quedé después de que coincidimos en el EVEMPA y que diste una disertación muy interesante respecto a dónde estamos como país, a dónde podríamos ir, qué opciones tenemos y demás. Bueno, me quedé con ganas de conversar un poquito, pero como para empezar me gustaría que nos cuentes ¿qué hace el área de extensión de la Universidad Tecnológica Nacional y cuál es la importancia que tiene? Bueno, digamos, la Secretaría de Extensión Universitaria es un área, a mi modo de ver, porque además me apasiona. Primero, es una de las 3 funciones sustantivas junto con la academia y la ciencia y tecnología. Es, digamos, el área o el sector donde articula y vincula a la universidad con la sociedad en su conjunto. Yo no sé si siento una música de fondo, no sé si ustedes puede también. ser, sí, es la cortina. ¿Podemos bajar un poquito la cortina, Jape? Ahí va. Gracias, muy, muy amable. Es el área donde somos, digamos, la vidriera y el vínculo directo de la universidad con la sociedad en su conjunto. Eso implica tener una visión de la universidad en articulación y diálogo con los distintos sectores. Organizaciones sociales, pymes, sector industrial, toda la parte, digamos, vinculada al deporte. Bueno, es un área bien amplia y con un horizonte muy interesante porque la verdad que nos permite estar en diálogo con todos los sectores y tener un panorama, te diría, bien amplio de lo que ocurre en Argentina en términos de vínculo académico y productivo, sobre todo por los orígenes de nuestra universidad. Y ¿qué visión tenés en este momento de ese vínculo, de ese lugar en el que está la Argentina a nivel educativo y productivo? Bueno, a ver, a veces las coyunturas son análisis, digamos, como muy, te diría, instantáneos. Yo lo que creo es que Argentina tiene enormes oportunidades de desarrollar distintos rubros. Creo enormemente en el desarrollo productivo, en industrias, en los sectores manufactureros. Para eso es nuestra universidad, a esos sectores nosotros ofrecemos nuestras ofertas académicas, vale la redundancia, nuestros oficios, nuestras visiones, pero además creo que conceptualmente no hay posibilidad de que un país se desarrolle si no podamos
pensar en dar valor agregado, que eso está vinculado directamente a la generación de empleo. Después vos podés estratégicamente elegir dónde querés ser bueno como país en función de los recursos naturales que tenés, pero vinculado también al sector del conocimiento. Creo que el conocimiento tiene que estar, para decirlo burdamente, al pie de máquina, para poder de nuevo, a través de nuestro conocimiento, desarrollar proyectos que generen riquezas para nuestro país. Bueno, muchas cosas pienso, ¿no?, en torno a esto, pero hay algo que a mí me genera siempre como cierta inquietud respecto de, particularmente, ¿no?, el rol de la extensión universitaria, ¿no? Y esto de decir, bueno, llegar a la sociedad toda, ¿no? Salir simplemente de la persona que se acerca a la universidad para estudiar una carrera y hacer como el camino inverso, ¿no? La universidad saliendo un poco en la búsqueda de la sociedad. Hay algo de eso, ¿verdad?, en la Secretaría. Y ¿cuáles son algunas herramientas que se tienen como para hacer eso posible? Me refiero a llegar incluso a las personas que quizá todavía están un poco lejos de la educación universitaria, pero no obstante, bueno, tendrían la capacidad de acercarse a la universidad. ¿Cuáles son las herramientas para cortar esas brechas? Sería la pregunta. Mira, yo ahí veo tres escenarios. Un escenario que yo denomino aquellos que pueden estar fuera del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan tenido una formación nivel inicial, secundario, entonces no tienen hoy posibilidad de acceder a la universidad. Entonces ahí nosotros tenemos un foco bien puntualizado con ofertas que ayuden a darle herramientas académicas a aquellos sectores que, de nuevo, están fuera del sistema académico. Y muchas veces el sistema laboral también, quiero decir que muchas veces va de la mano. Entonces, como extensión, nosotros promovemos, digamos, herramientas de formación para que tengan un vínculo directo con el mundo del trabajo. Por ejemplo, hemos hecho algunas formaciones vinculadas a una demanda concreta de alguna vacancia que había en algún rubro de industria, trabajamos sobre esa formación y logramos que haya un impacto directo de esa formación, de ese capital humano en esa industria o nicho. Ese es un escenario, digamos, más complejo porque son aquellos que no identifican a la universidad como una herramienta de progreso porque la realidad es que no saben ni dónde está la puerta. Nuestro trabajo es, primero, lograr que identifiquen a la universidad como una herramienta de transformación. Y segundo, ser inclusivo en términos desde el extensionismo para aquellos que no tienen la posibilidad de cursar una carrera de grado por no tener una formación previa, sí lo pueden hacer a través de cursos, diplomaturas o acciones bien focalizadas y concentradas para ese sector. Después viene el nicho que yo digo que están dentro del sistema, pero que tampoco están académicamente adentro de la universidad, que es aquella persona que hizo un nivel inicial o que hizo el secundario, que no tuvo la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, pero que está todo el tiempo en proceso de formación, que quiere seguir formándose. Entonces ahí aparecen otro tipo de capacitaciones más vinculadas de otro nivel, de otro trayecto formativo, pero siempre con la expectativa de que puedan llegar a estudiar alguna carrera, o de grado o de pregrado, ¿por qué no? Donde vemos que la brecha ahí es más chica, que nos cuesta todavía, que no es lineal, pero que trabajamos con la expectativa de que sí se pueden incorporar a través de una formación y capacitación que los seduzca a dar un pasito más. Y después ya hablo de los que están dentro del sistema en términos académicos, pero que muchas veces tenemos una brecha muy fuerte con el sector productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos con aquellas empresas nos ven solo como un proveedor, y no menor, de algún perfil de ingeniería, pero no ven que también hacemos ciencia, tecnología, innovación, vinculación. Entonces, nuestro desafío como Secretaría de Extensión es, además de la formación del profesional, nosotros podemos ser un aliado estratégico de esos sectores productivos por la capacidad que nosotros tenemos desde el conocimiento de transferir y generar algún impacto en ese rubro o industria. Y bueno, ahí es donde todavía creo yo que tenemos como una deuda pendiente y el principal responsable soy yo como secretario. Vamos camino a ello, pero la realidad es que a mí, en mi término de autocrítica, me gustaría que eso se dé con mayor dinámica. Bien, me dejas ahí, no te iba a hacer esta pregunta, pero me dejas picando la duda de qué pequeñas acciones se pueden hacer como para ir acercándose a eso que tenés ganas. Yo perdí la imagen igual de Federico, pero... no, ahí te veo. En realidad
Bueno, te la dejo, si la querés contestar luego, pero te quería hacer esta pregunta que tal vez va en esa dirección. Yo busco, ¿no? UTN, ya veo dónde están las regionales y se nota que hay una visión estratégica, ¿no es cierto?, respecto de, bueno, dónde situar las universidades. No todas las no todas las regionales imparten las mismas carreras, o sea, no es que es lineal, sino que, bueno, que entiendo que tiene que ver justamente con el desarrollo integral del país. Bueno, vos recorres distintos lugares, distintas regionales y en esta tarea. ¿Qué actividades productivas crees que están mejor trabajadas en esta línea que decías, ¿no? De decir, bueno, la vinculación entre lo académico y el sector productivo, ¿esa rueda crees que funciona mejor y en cuáles todavía le falta un poquito? ¿Tenés así como un panorama? Sí, digamos, nosotros sabemos dónde estamos posicionados, cada regional surge en función de una demanda local, regional, por lo cual para nosotros eso es una fortaleza. Donde hoy yo veo la mayor dificultad increíblemente es que tenemos la posibilidad de formar a muchas personas que estén dentro o fuera del sistema, como lo describí recién, pero veo que nos falta una segunda o una última etapa, yo le llamo la última milla, que es la posibilidad de vincular a esa persona, a ese sujeto formado, con el mundo del trabajo. Me encuentro cuando recorro mucho las provincias que muchos empresarios me dicen, mira, siempre pongo el mismo ejemplo, yo no tengo soldador especializado, y nosotros nos damos vuelta y yo digo, che, nosotros tenemos un Excel con 400 soldadores especializados. Digo, ¿cómo puede ser que esa oferta y demanda todavía no esté tan articulada? Porque reitero, y esto no es una crítica, lo he hablado con la gremial empresaria, que son los que representan a las empresas, es mírennos o acudan a nosotros desde otro lugar más allá de la formación típica que tiene una universidad. Y ahí creo que tenemos que seguir avanzando porque acciones se hacen, pero me parece que tenemos que lograr, de nuevo, machear más la oferta y la demanda. Nosotros tenemos identificado las demandas, pero muchas veces formamos y generamos un efecto boomerang. Aquellas personas que las incentivamos para que se formen, para vincularse al mundo laboral, muchas veces esa etapa no ocurre. Y voy a decir, ¿cómo puede ser, Fede? Y bueno, porque no todas las personas son iguales, no todos tienen la red de vínculos necesaria, no todos tienen la capacidad de poder armar un currículum, de poder presentarse a una entrevista de trabajo, de poder tocar una puerta. Y voy a decir, pero Fede, con la tecnología de hoy está todo bien eso, pero todavía sigue habiendo una restricción de aquellas personas que no tienen esos vínculos para poder sentarse con los que toman las decisiones. Y por el lado de las empresas, esto me lo dicen las empresas, muchos datos, muchas veces las empresas ponen becarios, pasantes, que por ahí no están preparados para identificar los perfiles necesarios, por lo cual también eso juega en contra de las empresas. Pero esto es dicho por las propias empresas que son encargadas de incorporar capital humano a su industria, por lo cual creo que ahí tenemos que terminar de conversar y después desde el punto de vista de mayor transferencia, creo que a veces los tiempos de la universidad no están a la velocidad de los tiempos del sector privado y creo que eso hay que mejorarlo. Y creo que tenemos la capacidad de mejorarlo. Creo que ese gap se puede achicar y en esa línea estamos trabajando. ¿Pero te referís a los programas, que los programas se actualizan menos rápido que las empresas en esto último? Me refiero a que si alguna empresa tiene alguna demanda concreta y tenemos que hacer esa transferencia, a veces los tiempos de la universidad no son los acordes a lo que espera la empresa. Desde un presupuesto, desde una resolución de problemas. Mirá, en la UTN, que es la que yo conozco, hay un montón de talento. Uno lo recorre, lo ve constantemente. Y el desafío de nuevo es identificar el talento, acompañarlo y que eso genere algún tipo de transferencia más allá de la formación personal. Digamos, yo estoy convencido que nosotros antes de formar profesionales, formamos personas. Que más allá del conocimiento propio, tiene que redundar en el bienestar general. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar un poquito de ser endogámico y mirar en una visión más, yo le llamo una universidad 360. Porque tenemos la capacidad, porque tenemos el talento, porque tenemos la masa crítica, pero muchas veces tenemos que estar enfocados más allá de nuestro metro cuadrado. Y eso es un poco la visión que tiene Extensión a nivel nacional. Qué bueno. Se me ocurre, no sé si estoy siendo prejuiciosa, ¿no? Pero en esto que vos decís de esa vinculación, también habrá... Bueno, no sé, es una opinión, decime vos que tenés datos, pero contratar un profesional egresado de la UTN también
tiene otro valor para la empresa, digo, ¿no? Hay un poco de resistencia en esto de la cuestión de la mano de obra barata con respecto a la mano de obra calificada, cuando, de nuevo, ¿no? Subjetivamente pensaría, bueno, no importa, pero invertí justamente en que las personas que trabajan con vos estén capacitadas, puedan generar ese valor agregado y entonces te repercuta en un beneficio mayor a tu empresa. Pero esa rueda que parecería lógica, no sé si siempre tiene esa visión el sector empresario. Mira, yo ahí lo dividiría en tamaño y magnitud de la empresa. Digo, las pequeñas, micro o pequeñas pymes, muchas veces va atado a su estructura de costos. Y por ahí, todavía para el sector incorporar uno o más ingenieros, aunque parezca mentira, muchas veces la estructura de costos no da. Entonces, uno que busca un ingeniero generalista que pueda hacer de ingeniero y quizás de un montón, de cumplir otros roles y perfiles que quizás excedan al ingeniero en términos de sus tareas cotidianas. Uno lo termina haciendo porque ser versátil en términos de ingeniería lo somos. De hecho, esto es un estudio, no dato. Nosotros, por observatorios del graduado, tenemos datos que arrojan que los empresarios o los que nos incorporan en las empresas reconocen a los ingenieros de la UTN, licenciados y demás, como perfiles muy pragmáticos y muy reconocidos técnicamente. ¿Qué está ocurriendo en líneas generales? Como complemento o quizá un aspecto más negativo es donde estén viendo dificultades. Esto general hoy en las actividades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y demás, que se puede trabajar complementariamente, pero que también hoy dispara una alerta en que tenemos que trabajar en esa parte. Pero hoy no se discute muy técnicamente el ingeniero de la UTN, porque la verdad que en ese sentido hay que reconocer que lo salen bastante preparados. Después, cuando vamos a las empresas más grandes, bueno, los aspectos competitivos son distintos. Recordá también que la negociación con este caso de empleado-empleador también es individual. No hay, digamos, un debate colectivo de cuánto debe ganar un profesional, sino que se hace más uno a uno. Y bueno, y ahí aparecen un montón de variables que por ahí es difícil de definir, si debería ganar más o menos, capacidad de negociación, cuánto es capaz de ceder uno u otro. Bueno, en fin, hace más ya, diría, una negociación entre privados. Claro, sí, te entiendo. Sí, de acuerdo. En ese sentido también me pregunto, justo la semana pasada hablamos también con alguien de la Universidad Nacional de Mar del Plata y esta cuestión de la investigación, el desarrollo, ¿no? En ese sentido, no te quiero retener mucho más tiempo, pero desde una visión más panorámica y más general, no tanto desde lo universitario, no específicamente, sino como a nivel país. ¿Considerás que nos falta mucho o más o menos de inversión en esto, ¿no? Porque vos arrancaste hablando de valor agregado. Bueno, ¿qué nos hace falta? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, apostar a el crecimiento, pero desde el conocimiento también. Mira, es que yo creo que antes los países su riqueza se medía solo por sus recursos naturales. Creo que hoy, y en un mundo globalizado, ya no es solo por sus recursos naturales, sino por el grado de conocimiento que tiene ese país. Por lo cual, siempre que hablemos de inversión en educación, en ciencia y tecnología, siempre puede parecer poco. Después hay que ver, digamos, cuál es el resultado directamente proporcional de esa inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Argentina en algún momento va a tener que definir prioridades en qué queremos ser buenos. No podemos ser competitivos en todo. Creo que ahí hay que trazar una prioridad y fijar una estrategia en qué queremos ser buenos. Desde mi punto de vista y una visión personal, yo creo que los países que han logrado salir de distintas crisis siempre han venido de la mano de la manufactura, de valor agregado, de incorporación de trabajo, desde el conocimiento. No encuentro otra forma. Esa es la realidad, digamos. Vos podés discutir hoy, yo creo que el sector del litio es importante, todo el sector minero, y hay que potenciarlo. Ahora, también habría que establecer cuál es la línea directa de capital humano que se puede incorporar ahí, o habrá que ver cuáles son los insumos indirectos que redunden en la posibilidad de mayor trabajo. Porque yo creo que el problema de Argentina hace años, fundamentalmente, es el laboral. Es cuánta gente ocupada y desocupada tenemos, más allá de la inflación y demás,
Pero digo, aquellas políticas que puedan incorporar mayor gente al sistema, sobre todo laboral, y bueno, creo que vamos a haber dado un gran paso importante. Argentina es un mar de oportunidades desde el punto de vista de recursos naturales, de conocimiento, de capacidad. Ahora, no podemos cada 4 años dar marcha y contramarcha, porque la realidad es que las políticas de investigación, desarrollo, tecnología, de hecho la misma educación, no ocurre de un momento para otro. Digamos, todo tiene su proceso y a nosotros no nos permite pensar, ya no te digo a largo plazo, a mediano plazo, porque la realidad es que las condiciones, así como el sector privado y las empresas se quejan de que cambia, también cambian las reglas de juego para los sistemas educativos. Y la realidad es que es difícil. Estamos viviendo siempre la coyuntura, estamos viviendo el hoy y con suerte mañana o la semana que viene. Es muy difícil planificar de esa forma. Esa es la realidad. Ahora, esto me resigna a creer que Argentina no tiene salida de ninguna manera. Yo creo que Argentina está constantemente con la posibilidad de salir. Viste que Argentina es como un corcho, todo el tiempo parece que nos hundimos y de golpe resurge y volvemos a arrancar. Ahora, el desafío es que eso no ocurra, porque en el medio hay gente, en el medio, digamos, hay situaciones donde la gente no le pasa bien, donde hay familia, donde hay situaciones personales que la verdad que uno preferiría. ¿Se cortó? Bueno, pero ¿se le cortó el mic? Bueno, no importa. Ahora vemos si lo recuperamos, nos tomamos 2 minutos, pero quería decir sobre esto último que me quedo pensando en esto de los recursos naturales, el litio, por ejemplo, ahora que es clarísimo, la minería, y también la importancia que tiene la formación de las personas que trabajan en esos sectores para la preservación de nuestros recursos naturales. Bueno, era una reflexión que la quería compartir con Fede, pero en tal caso después se la hacemos llegar. El conocimiento también es poder, por decirlo de alguna manera, y te permite plantarte de otra manera ante los que quieren arrebatarte tus recursos. ¿Te parece, Jape, que vayamos al temita? Sí, ya te vi la carita y me parece bien, y después cerramos con Federico y pasamos a la otra entrevista, que hoy tenemos un día apretado. Sí, dale. Seguimos en este... Uy, siempre me pasa lo mismo con el auricular. Me van a dar un momento, el invitado me va a permitir un momento para... Ahí vamos. Seguimos, decía, en este martes... con entrevistas de primer nivel. Gracias por acercarte. Estamos con Pablo Montemartini, trabajador del INTEMA, digo bien, es el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales. Seguimos entonces, digo, también en torno a esta cuestión de la producción de conocimiento y qué significa eso para una sociedad y eso. Me decís que el INTEMA, hablábamos recién fuera de cámara, que el INTEMA trabaja con el CONICET y está vinculado a la investigación. Bueno, contanos vos. Te cuento un poquito de un poco la estructura para que por ahí no es tan común para la gente. Digo, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en la Argentina, que reúne a 12.000 investigadores, ¿sí? La gran mayoría de ellos, si no todos los que tienen el cargo de investigador, son doctores, o sea, han obtenido carreras de posgrado, ¿sí? Hay aparte profesionales, un grupo de profesionales y un área relativamente muy chica de administrativos, que es menos del 5 o 10%. ¿Sí? Ese CONICET, o sea, ese gran consejo, o sea, ese consejo que es el que lleva adelante la investigación en la Argentina, parte de la investigación también se hace en el INTA, en el INTI, ¿sí? En las universidades y en algunas otras instituciones. Está ubicado todo a lo largo del país. Tiene dividido en 16 grandes centros administrativos que están en todo el país y tiene un sinnúmero de institutos
que es donde los investigadores trabajamos. En Mar del Plata, para que tengas una idea, yo me pierdo por ahí en los números y pido disculpas por eso, pero son entre 10 y 12 institutos, creo, que hay actualmente, de distintas ramas. Hay el Instituto de Investigaciones Biológicas, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, hay un instituto en Humanidades, que no recuerdo el nombre completo, y uno de esos 10 institutos, ¿sí?, es el INTEMA, que es un instituto de materiales, creado en el 82, o sea, tiene 43 años en este momento, junto con la Facultad de Ingeniería. El instituto se creó en la Facultad de Ingeniería a partir de grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería que estaban comenzando, bueno, hay algunos con alguna trayectoria mayor. Hoy el INTEMA tiene 200 personas trabajando, 100 son investigadores, 50 son profesionales que aportan a todos los proyectos de investigación, ¿sí? Y hay aproximadamente, ¿no?, en números grandes, unos 50 becarios que están haciendo su doctorado, ¿sí?, están formándose a nivel doctoral, el doctorado de materiales de la Facultad de Ingeniería, haciendo trabajos de investigación en el INTEMA, digamos, ¿sí? Bien. El INTEMA tiene 13 grupos, digo, aparte. En materiales trabaja gente en metalurgia, gente en mecánica de materiales, en corrosión, en distintos tipos de polímeros, en polímeros para medicina, ¿sí? Bueno, nosotros, yo personalmente, estoy en el grupo que hace materiales compuestos estructurales, ¿sí? ¿Y qué tipo de investigación hacen, ¿no? En el sentido de, bueno, trabajan sobre un tema, en el caso, por ejemplo, vos decís trabajo materiales compuestos, sobre la aplicación, sobre ese material aplicado, por decirlo de algún modo, o es más abstracto el trabajo? No, excelente pregunta, digo, porque hoy el CONICET y el INTEMA es un representante, o sea, lo que nosotros hacemos abarca, si vos querés, desde lo que se llama ciencia básica, en mi opinión es un concepto ya antiguo, pero es el entender cómo se comporta la naturaleza. ¿Sí? Son todas aplicaciones, no las tomemos como que son de libros. Pero no, está bien, es para Doña Rosa, sí, que podría ser yo tranquilamente. Bueno, digo, el entender, el preguntarse por qué ocurren ciertos fenómenos, ¿sí? Y eso es lo que se llama ciencia básica, a lo que otrora se llamaba ciencia aplicada o tecnología, que es la aplicación, en el caso nuestro, de materiales, ¿no? En el caso del INTEMA, de distintos materiales, a una aplicación específica, para llevarlo a la práctica, ¿sí? Hoy te digo. Una cosa es estudiar por qué un material se degrada, eso es entender a la naturaleza, ¿sí? A ver, estoy hablando ahora de un conocimiento que debe tener 50 años, pero ¿por qué se produce la corrosión? ¿Por qué la reja de tu casa, ¿sí?, se le produce óxido de hierro? Bueno, el mecanismo y la velocidad a la que eso ocurre es entender lo que pasa, ¿sí? Y eso es más cercano a la ciencia básica, y hoy se hace ciencia básica en muchísimos aspectos, dentro del INTEMA y en el resto de los institutos. Otra es la tecnología o la aplicación, y es, por ejemplo, qué material podemos poner adentro de un pozo de petróleo cuando ese pozo deja de producir, para que tenga el menor impacto ambiental a continuación, ¿sí? Entonces ahí vos tenés que conocer cómo se comportan los materiales, tenés que tener ese conocimiento básico, el haber entendido, el entender cómo se comporta el material, qué es lo que le puede pasar, porque a ese pozo hay que taponarlo, digamos, de por vida, digamos, para que no tenga inconvenientes, y también tenés que tener en cuenta en qué condiciones va a estar el material que pongas adentro de ese pozo, ¿no? Hay un montón de restricciones, va a tener una cierta presión, va a haber temperatura, porque a 2000 metros de profundidad hay una temperatura mucho más alta. Bueno, entonces, en el INTEMA y en la mayoría de los institutos de CONICET se hace desde una punta a la otra, ¿sí? Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque te venía escuchando. Primero, obviamente parto de la base de que el conocimiento es acumulativo, entonces vos decís, bueno, te estoy hablando de algo que tiene 50 años, me pareció relativamente poco, pero no. Sí. Es como uno pensaría que eso se sabe que las cosas se saben desde siempre, ¿no? Como uno nació sabiendo, y en realidad tuvo que haber científicos que lo supieran primero, que lo investigaran, ¿no es cierto? Pero digo, ¿cómo es esa articulación entre distintas investigaciones? Porque yo te escucho a vos y decís, bueno, trabajo en los materiales, entonces vos, siguiendo tu ejemplo, ¿no? En el pozo petrolero, en inactividad, bueno, vos estudiarás, bueno, estos materiales, pero habrá otro que estudiará el impacto que tiene en el entorno, eso que vos vas a colocar ahí.
creo que vos vas a estudiar cómo colocar ahí y así. ¿Cómo se hace eso? ¿Se hacen estudios generales y después específicos? ¿O es al revés, se arranca de la particularidad y después se busca el todo? A ver, empiezo un poquitito más atrás. Adelante. Corregime o orientame si me voy mucho. Digo, cuando para una persona sea investigador de CONICET se presenta a un concurso donde en general los concursos son anuales, depende de los gobiernos y de cuánto abran estos concursos anualmente. Pueden entrar 200, 300 investigadores por año, a veces un poco más, 600, ¿sí? Esos concursos de los que se presentan, que son todos personal que tiene toda una carrera de grado, en caso nuestro ingenieros, me voy a referir más al tema porque ingenieros, licenciados en química, licenciados en biología, después tienen un doctorado, ¿sí? Algunos hechos en el exterior, otros hechos en el país, ¿sí? De cada 3 o 4 que se presentan entra uno, digamos, en una selección muy rigurosa que se hace y se presenta con un plan de trabajo. Entonces dice, bueno, yo me presento al CONICET, quiero ser investigador del CONICET para trabajar en este tema. Y una de las cosas que se evalúa tanto sus antecedentes, su historia académica, ¿sí? Como el plan que va a producir. Por ejemplo, hay temas estratégicos, hay un área específica para ciertos temas estratégicos, y si no, temas generales, ¿sí? Bueno, a partir de eso uno tiene una línea en la que va a trabajar, que puede cambiar con el tiempo, eso no hay problema. Luego, el investigador necesita financiamiento para trabajar. Y ese es un requisito que por ahí mucha gente no sabe. O sea, nosotros no tenemos financiamiento automático. Nosotros tenemos que conseguir dinero para pagarnos, si ustedes quieren, los productos químicos que vamos a usar en el laboratorio o las cosas que necesitamos para hacer nuestro trabajo. ¿Cómo se consigue ese financiamiento? Y ahora llego a lo que creo que me preguntaste. Está bien. Ese financiamiento se consigue a partir de varios caminos, pero los separo en 2 muy generales. Por un lado, hay, en general, la mayoría de los países del mundo, de los estados, hacen concursos públicos donde se puede presentar un investigador con una línea de trabajo diciendo y una explicación de un proyecto. Proyectos por 1, 2, 3 años. Quiero trabajar en este tema, para eso me propongo averiguar, trabajar en esto, buscar esta explicación, ¿sí? Y para eso necesito este dinero. Ese es un concurso que de nuevo uno se presenta y de esos concursos muchas veces la relación es menos que el 25% de los que ganan y así se obtiene dinero. A esos proyectos se presentan en general más de un investigador, o sea, es un grupo de investigadores. Y ahí se consigue dinero, financiamiento para realizar el trabajo. Eso se puede hacer tanto con fuentes nacionales, el mismo CONICET da algunos, se llaman subsidios porque no tienen devolución. Después en la Argentina está la Agencia de Promoción Científica Tecnológico desde el año los 90 aproximadamente, que teóricamente maneja el financiamiento más grande, que en este momento está muy cortado, parado, casi nada, ni siquiera ejecuta el financiamiento que tiene. También hay subsidios internacionales, hay fuentes internacionales y los investigadores de Mar del Plata, de la Argentina, los del INTEMA se presentan a subsidios internacionales y bueno, esa es una buena fuente porque el dinero normalmente es de mucha mayor magnitud. Otra forma de hacerlo es lo que en el mundo se denomina fondos privados, ¿sí? En la Argentina, Manuel Conde dijo algo la semana pasada al respecto, ¿sí? El aporte privado es relativamente bajo todavía, ¿sí? Pero nuestro grupo se financia fuertemente con aportes privados y lo hacemos a través de ofrecerle algunas soluciones a distintas empresas. De esas, el solucionarle algún problema tiene un costo que el CONICET, a través de unidades de vinculación de una fundación o la Universidad de Mar del Plata, porque INTEMA depende de los dos, tenemos las dos instancias, le pueden facturar a la empresa puede aportar el dinero por lo que obtiene, ¿sí? De la resolución de un problema y ese dinero en parte con porcentajes, con cuestiones internas, uno lo puede usar para otros proyectos, ¿sí? Además de para ejecutar ese proyecto, ¿sí? Puntualmente. Entonces, ahí hay un poco una competencia entre la apertura esta de subsidios que te decía, la presentación a subsidios, que muchas veces son con temas orientados o específicos, y lo que requiere el mercado, si me permitís, o la industria en nuestro caso. Quiero hacer una aclaración, porque eso es muy importante respecto a lo que el sistema científico le brinda a la sociedad en general.
Yo porque trabajo, no sé, con la industria petrolera, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí soy muy sesgado en ese sentido. Pero hay gente que trabaja con el hospital privado, con el hospital regional. Claro. Entonces por ahí no hay intercambio de dinero. Pero el fruto de sus investigaciones ayuda a mejorar, ¿sí?, lo que se hace en salud, por ejemplo. Y estoy hablando todavía de ingenierías o tecnologías. En el área de las humanidades, por ejemplo, no sé, el estudio de problemas de adicción. No conozco nada del tema, pido disculpas si alguien que conoce escucha esto, cualquier investigador, porque digo, solo quiero poner en relevancia el hecho de que las investigaciones sociales tienen tienen muchas un impacto directo. Y no perdamos de vista que la ciencia en sí, no tiene como objetivo el resolver un problema, sino el entender el problema. Entonces hay una parte de la generación científica, de la generación de ciencia, de conocimiento, la generación de conocimiento, que en principio no, yo digo que el científico no se preocupa por el para qué sirve en ese momento. Los anticuerpos monoclonales que le dieron a Milstein el premio Nobel, cuando él los estudiaba no tenían, según entiendo y he leído, una aplicación tan específica. Luego dieron lugar a vacunas, un montón de medicamentos, resolución de problemas, pero él entendió un problema primero. Y eso es más la ciencia básica, ¿no? Bien. Te diría que está respondida la pregunta. Bueno, gracias. Después, obviamente, cada situación concreta tendrá su abordaje, pero se entiende. Sí, seguro, sí. Como sistema y al mismo tiempo con sus particularidades. Me decís que trabajás más específicamente en el sector petrolero. No sé si es tu área, pero ya que te tengo acá voy a preguntar. Si no cambiamos de tema. Te digo que no, si no te digo que no sé. Acá en Mar del Plata particularmente, porque encima hablaste de los pozos que quedan inactivos, yo no sé del tema, estudié comunicación, soy de las ciencias sociales, pero... todo esto de la explotación offshore que estuvo tan en boca de todos, y esto, como estas nuevas tendencias, esta búsqueda de recursos, desde tu perspectiva, ¿en qué estado está la investigación? O sea, ¿está lo suficientemente avanzada como para que podamos decir, bueno, se puede encarar este tipo de proyectos sin un impacto ambiental que nos deje bajo el agua o ese tipo de cosas, o no tanto? O sea, falta seguir investigando bastante. O sea, ya igual es un proyecto de investigación el de offshore, pero digo... A ver, claramente lo que te voy a contestar es una opinión personal, como fueron las anteriores, pero en este caso lo aclaro con mucho más cuidado, ¿sí? Es una opinión personal y está mi posición respecto a ese tema. Primero, cualquier actividad humana genera impacto ambiental, ¿sí? Cualquier actividad humana. El problema es cómo tratarlo y cómo mitigar ese impacto ambiental para que no deterioremos el planeta de una forma en que nos genere incluso prejuicios a nosotros, ¿no? Esto que estamos hablando. Y en ese tema hay muchas cosas que por ahí desde la ingeniería uno tiene que tener mucho cuidado y ponerle, yo no conozco puntualmente, no soy un conocedor del tema, pero ponerle números, quiero decir. ¿Sí? Bien, sí. A partir de ahí, de que toda actividad humana genera impacto ambiental, ¿sí? La producción petrolera también genera impacto ambiental y la producción petrolera offshore también genera impacto ambiental, ¿sí? Porque uno va a poner una plataforma, en este caso por la profundidad, si acá ocurriera, si encontraran petróleo donde se está buscando, una plataforma flotante, pero digo, eso genera un impacto ambiental. Ahora, respecto a tu pregunta puntual, que es cuánto se conoce, en qué nivel está el conocimiento, yo, para aquellos que escuchen esto, y vayan a las playas en Brasil de Río de Janeiro, ¿sí? Bueno, en Río de Janeiro las plataformas deben estar a, un tercio de la distancia de la que van a estar en Mar del Plata, de la que estarían en Mar del Plata si encontraran petróleo, ¿sí? En Cancien, o sea, en la cuenca argentina norte. Primero eso. Segundo,
una parte muy importante del petróleo que se saca en el mundo es offshore. O sea, Noruega es famosa por extraer petróleo del Mar del Norte y dos de sus más importantes exportaciones son el petróleo y la pesca. ¿Sí? Y son totalmente compatibles. Bien. ¿Sí? Por supuesto que uno puede hacer las cosas mal, siempre se pueden hacer las cosas mal. Entonces, válido. Esa opción siempre existe. Tratemos de evitar ese camino. Bueno, claro. Ahora, haciendo las cosas bien, yo te digo, Noruega hace petróleo y pesca. Brasil tiene el presal que lo convirtió en un país que se autoabastece y creo que exporta petróleo, ¿sí? A partir de todo petróleo offshore, prácticamente no tiene petróleo en continente. Y la Argentina, creo que el 30%, bueno, ahora debe ser un poco menos por vaca muerta, pero hasta hace pocos años, un 30% del gas que consumíamos los argentinos se sacaba frente a Río Grande, ¿sí? En el mar. Para aquellos que quieren hacer aclaraciones, y cortame porque yo soy charlatán. No, pero está interesante. La explotación offshore en la cuenca austral frente a Río Grande es de baja profundidad, entonces tiene menos riesgos, ¿sí? Bien. La explotación la cuenca argentina norte, que es frente a la costa bonaerense, es de mayor profundidad, mil y pico de metros de profundidad, ¿sí? De agua, 1000 y pico de agua, después tenés que después viene el pozo. Ahora, todo eso es tecnología, no es la mayor profundidad que se hace en el mundo, 1500 metros, deben estar arriba de los 2000 y pico hoy en el mundo, eso va corriendo y avanzando continuamente, y hay una serie de procedimientos tendientes a mitigar los posibles inconvenientes que esto genera, de los cuales uno nunca está totalmente a cuidado, ¿sí? Claro. Pero por otra parte, también pienso, yo en su momento, leí bastante también sobre la cuestión, y por otro lado, hay una transición energética que podría ser posible. Yo creo que Argentina tiene antecedentes, que ha trabajado en el respecto de, por ejemplo, el hidrógeno como energía, o u otro tipo de energías renovables, pero que también, digamos, hay que estar dispuesto a dar, ¿no? En el sentido de decir, bueno, vamos hipotetizando, ¿no? Pero digo, no me gusta la extracción del petróleo, ¿no? Es como no me parece que es dañino. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a tener una sociedad sin petróleo en este momento? En este momento, o sea, ¿es posible para nosotros tener una sociedad sin petróleo? No sé, te lo hago a modo de pregunta. ¿Qué sería necesario para realmente decir, bueno, sacamos las energías fósiles de la mesa? ¿Se puede? A ver, no, es una pregunta que me excede, pero como me gusta mucho el tema, tengo opinión. Bueno, sí, estamos conversando. Tomala muy entre comillas. Digo, yo te pongo a ver, hay un problema en el planeta con la cuestión ambiental. Hay un calentamiento global, digo, eso tiene que ver con, según dicen los que estudian esos temas, con el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, con lo que eso produce. Bien, innegable. Está ahí y hay que solucionarlo, hay un acuerdo en el mundo para bajar las emisiones, para llegar. Entonces, todo eso está. Déjame poner en el mismo nivel una cuestión que me parece que en Argentina especialmente tenemos que analizar al mismo nivel, que es el acceso a la energía por parte de los 40 y pico de millones de habitantes. Entonces, no quiero poner una chicana, pero con varios días en Mar del Plata, de algún grado bajo cero y de sensación térmica alguno más, el tener una ducha caliente es una gran ventaja. ¿Sí? Yo afortunadamente la tengo, ojalá que vos también, y que mucha gente que conocemos. Sí. El año pasado no estaba tan fácil, te diré, bueno, pero este año sí. Bien, entonces, eso consume energía. ¿Sí? En realidad seguramente o muy probablemente lo hiciste calentándolo con gas. Yo en mi casa lo hago calentándolo con gas. Sí, así es. Bien, entonces me dejás, por eso digo que estaba poniendo otra cuestión en el platillo. Debe haber otras, pero estas dos me parecen importantes. Digo, tener un acceso equivalente para gran parte de la población que hoy no lo tiene, a la electricidad y a la calefacción, me parece importante. Ahora, hay que tener un modelo para Argentina.
hay una cuestión, y te tiro cosas de distintos lugares. La gran preocupación sobre la cuestión ambiental está muy bien liderada por los países más avanzados, ¿sí? Que tienen resuelta la otra parte, en gran mayoría. Bueno, claro. ¿Sí? Claro. Y que llegaron primero a resolverlo, por un lado, ¿sí? Y algunos dicen, se preocupan por la cuestión ambiental cuando ya resolvieron problemas de pobreza, por ejemplo, ¿sí? Y si vos te sorprenderías, si vos vieras, te sorprenderías, creo que fuertemente, porque la matriz energética de Alemania, por ejemplo, tiene un contenido de carbón muy alto todavía. Bueno, tiene que ver con el problema Rusia, no me voy a meter en detalle, pero porque tampoco lo conozco. Digo, la Argentina no está tan mal en eso, porque los combustibles fósiles que más dióxido de carbono generan, empiezo por el peor, es el carbón. Y si bien hay distintas variedades de carbón y generan distinto cantidad de dióxido de carbono, pero después del carbón tenés el petróleo o el fuel oil, ¿sí? Después tenés el gas recién. Y nuestra matriz energética tiene 50% de gas, más o menos. Entonces, nuestra matriz es una matriz buena, ¿sí? Con lo cual no estamos tan mal. Ahora, eso significa, y ahí me meto en otro tema que me apasiona, que hay que tener un plan. Claro. Un plan para ver cómo llegamos a donde tenemos que llegar, ¿sí? Bueno, el tema es mucho más complejo, a mí me excede, digo, la energía eólica es muy, muy limpia, ¿sí? ¿Qué hacemos con los molinos cuando se rompan? O sea, un aspa de un molino eólico hoy tiene 150, 200 metros por lo menos, ¿sí? Bueno, desde el lado de la ciencia lo conozco porque están hechos de fibra de carbono y resina epoxi en general. De fibra de vidrio, perdón, y resina epoxi. Entonces, la disposición de eso también es un problema ambiental. Claro, porque para empezar lo tenés que trasladar. Ni hablar. Para empezar a hablar. Bueno, cuando vos haces el consumo total de energía desde la producción, ¿sí? Entiendo que no es lo mismo que generar electricidad por... No me dedico a eso, entonces no tengo los números. Está bien, porque habrá quizá un número fino que cierra, pero... Claro, que probablemente alguien que sepa y se siente acá te lo va a explicar mejor, pero digo, a ver, las resinas epoxi en su gran mayoría, hoy en su totalidad, con las que se hace un molino eólico, vienen del petróleo. Claro. ¿Sí? Claro. Está bien, no es lo mismo usar el petróleo solo para la resina que también usarlo para la electricidad en una central dual que tiene gas y fuel oil, ¿sí? Bueno, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y probablemente los especialistas a nivel mundial lo tengan como más claro. Lo que digo es que me parece que, como otros temas, hay que tener una opinión propia como país. ¿Te puedo, en esa línea y... decime sí o no, igual, sí. Llevar a la coyuntura un poco. Dale. No, porque venimos hablando esto del INTEMA como instituto dependiente del CONICET y de la importancia de la ciencia en la construcción de un país. Y vos bueno, esto que venimos charlando, esto de, bueno, hay que tener una visión estratégica, pensar las inversiones desde un lugar. La pregunta concreta es, en la actualidad... hay cierto desfinanciamiento de la cuestión de la ciencia. ¿Qué impacto real tiene? ¿Tenés algún ejemplo de impacto real que tenga eso o es muy subjetivo también? No sé. A ver, esto tiene... el desfinanciamiento existe fuertemente por dos grandes caminos. A ver, los científicos que trabajamos para el CONICET, como los docentes universitarios o los científicos que trabajan en una universidad, digamos, con cargo de universidad, somos empleados del Estado, con lo cual sufrimos poner el porcentaje que vos quieras, de pérdida de valor adquisitivo en nuestros sueldos. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que esto que yo te decía, los subsidios, el financiamiento para los proyectos, soy exagerado si digo cayó a cero, pero estamos cerca de eso. O sea, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica no ejecutó su presupuesto, porque no es que no lo tenía. O sea, más allá de si lo cortaron, si era el mismo que el 23, no lo ejecutó. ¿Sí? O lo ejecutó en un porcentaje que si queremos ser exactos hay que ir a buscarlo, pero muy bajo. Entonces, el financiamiento es realmente muy bajo para los proyectos y eso tiende a detener los proyectos, ¿sí? O a hacerlos más lentos.
hay dos cuestiones. Los que tenemos mi edad, unos cuantos años, 60, digamos, hemos pasado por otras situaciones. Entonces uno tiene alguna otra estrategia que trata de compartir con los más jóvenes de cómo tratar de mantener los proyectos sobreviviendo, ¿sí? Lentamente. Eso por un lado. Segundo, y por ahí lo más importante, es que el efecto de esto no es de corto plazo, ¿sí? Claro. Entonces, si vos me preguntás hoy cómo está, y yo te diría, bueno, en el INTEMA la gente sigue trabajando en situación complicada, nos prestamos algún reactivo, vemos cómo habrán, a veces los convenios, por ejemplo, yo te decía, los proyectos con países europeos, con instituciones de Europa y con investigadores, digo, europeos o Estados Unidos, te permiten hacer ensayos allá o recibir materiales, ¿me explico? Entonces, yo creo que hoy la situación es crítica, pero no se nota tanto como se va a notar a mediano plazo, ¿sí? Es mi interpretación de la situación. A mí personalmente, escucharte decir eso me... ¿cómo decirlo? Hoy estoy con el tema de la esperanza, lo estuvimos discutiendo más temprano en otro programa y no quiero usar esa palabra, pero digo, bueno, me da una perspectiva un poco más optimista, a pesar de todo, desde este lugar, que es que me parece que como lo viví yo, ¿no? Una de las grandes problemáticas de los últimos tiempos y tiene que ver como con... Ya te digo, no es súper subjetivo, pero como con la crisis de sentido en torno al conocimiento. Por lo menos yo personalmente lo he sentido y conozco gente que se dedica más específicamente a la investigación que también siento que lo ha sentido, como esa avanzada en contra de la ciencia, en contra de la universidad pública, que después se pudo sostener, y eso también me genera cierto optimismo, ¿no? En el sentido de, con la pérdida de, si querés, de poder adquisitivo y todo, pero sí desde la sociedad, ¿no es cierto? Esta cosa de las movilizaciones por la universidad y demás. Bueno, me parece que ha logrado revertir un poco eso que en algún momento fue muy brutal, o por lo menos ya te digo, yo así lo sentí, fue más emocional quizá, ¿no? Que es como decir, bueno, entonces no sirve de nada estudiar. O sea, da lo mismo si estudias o no estudias, y yo realmente no creo que sea lo mismo. Y bueno, un poco vos hoy me estás ayudando a ponerle un poco más de precisión técnica a la importancia que realmente tiene el conocimiento. Pero digo, bueno, quizá esto, si es posible sostenerlo, el trabajo con las medidas que sean, bueno, quizá a mediano plazo lo que se note sea menos grave, no sé, capaz que estoy pecando de súper optimista, pero es como, si la mirada es a mediano plazo, entonces, bueno, también podemos construir a mediano plazo. A ver, tomo la palabra esperanza que vos nombraste y que traes decías de la mañana o algo así. Digo, a mí me parece que uno si no puede vivir si no la tiene, ¿no? Y yo estoy ahí adentro, entonces necesito tenerla y por ahí peco de excesiva en esta esperanza. A mí me parece que esa es la necesidad y casi la obligación que tenemos los más grandes en el sistema científico en este momento, que es mantenerlo hibernando, digo, o algo por el estilo, o sea, en las condiciones mínimas, pero que no desaparezca. Vamos a perder gente, va a haber menos gente que quiere ingresar, va a haber gente que va a tener la posibilidad de irse y se va a ir. Entonces, bueno, que esas cuestiones negativas afecten lo menos posible para cuando haya una mejor situación, ¿sí? Me parece una pena. Yo coincido con lo que vos decís, de que vos decís que hubo un periodo, hablando de hace unos meses, entiendo, casi, un poco más, ¿sí? Que eras más, no sé, lo veías más negativo. Yo creo que en ese momento fue más, no digo por la defensa y las marchas, sino que fue más evidente el ataque y ahora es más silencioso. No sé si me entendés. Sí, ahí te tiro abajo la esperanza. Salí de ahí. Entonces, no, pero está bien, ¿me entendés? Ya Me lo imagino, imagino algo por ese lado. Me parece una pena que no, y ahí sí voy a poner una definición de nuevo, re personal, que el país no se pueda dar un modelo de desarrollo. Atrás de un modelo de desarrollo, y yo creo que no se lo da hace mucho, sinceramente, me animaría a decir que hace mucho que no se lo da. Atrás de un modelo de desarrollo, la política científica es uno de los grandes pilares. Pero
es mucho más importante esa política científica cuando tiene un objetivo. O sea, ¿qué queremos desarrollar en la Argentina? Desarrollar, digo, ¿por dónde nos queremos desarrollar? ¿Queremos ser un país de servicios? ¿Queremos ser un país productivo? Te puedo poner ejemplos, es un tema, otro de los temas que me gusta. Te puedo poner ejemplos de los que quieras. Hay países que crecen, les va bien y tienen un muy buen nivel de vida de su gente y bastante buena distribución, siendo primarios prácticamente. Podemos discutir si eso es para menos gente o no, pero digo, hay países que son así, hay países que son de servicios, hay países que son... Digo, hay un último libro que no lo alcancé a leer, me lo compré hace 2 días, de Matías Culfas, sobre cómo insertar una política industrial. Él es un economista industrialista de la academia, ¿sí? En esta situación. O sea, vos no podés hacer como país lo que vos quieras, porque te lo tienen que comprar, tenés que interactuar, tenés que... ¿sí? Entonces, el definir hacia dónde, modelo de desarrollo de país, ¿sí?, hace que la política científica tenga un norte clarísimo a continuación. Eso no quiere decir que todos tenemos que hacer eso después, porque ahí tiene que haber una base científica de gente que piensa cosas que no sabemos para qué van a servir. Claro. Bueno, la verdad que me quedaría conversando toda la tarde, pero bueno, acá tenemos también un equipo. Estamos... Me imagino, yo te agradezco el tiempo. No, pero esperamos que se repita, que tengamos alguna otra instancia. Me interesa igual, antes de que te vayas, si querés que nos cuentes o no, nos digas más específicamente tu tarea dentro del INTEMA, y si querés dar algún tipo de número de contacto o algún tipo, como un espacio más de difusión de la actividad, por si alguien se quiere comunicar o saber más. El INTEMA tiene un espacio de difusión, y yo, perdón, pero no tengo acá las direcciones. Si entran a la página, buscamos INTEMA, aparecen. intema.gov.ar. Sí, y ahí aparece la forma de comunicación, hay un área de comunicación, se hacen reuniones a puertas abiertas, o sea, para la sociedad, para mostrarles lo que hacemos. Y si bien estamos lejos, Colón al 10.850, donde prácticamente Colón termina, pero digo, si alguien se quiere hacer una escapada para allá, hay incluso momentos especiales donde se hacen visitas al instituto. Respecto a lo mío, mi correo electrónico es fácil, es pablomontemartini, como decía, aunque es largo, @gmail.com. ¿Sí? Y por cualquier duda, consulta, interés que podamos derivar a la gente, al INTEMA o a otro espacio de la universidad, del CONICET, en Mar del Plata o fuera de Mar del Plata. Digo, uno conoce mucha gente y todo lo que podamos aportar, yo creo que esa es nuestra función dentro de esta sociedad, ¿sí? Bueno, súper agradecidos nuevamente por tu presencia. Yo por el espacio que tenemos para poder contar las cosas que se hacen. Bueno, quedamos en contacto, ni que hablar que el medio está a disposición, además de para conversar de estos temas o algún otro que pueda surgir. Ahora ya sabemos sobre qué cuestiones podemos pegarte un llamadito o mandarte un correo y decirte, estaría bueno discutir sobre esto que me está haciendo ruido. Pero más allá de eso, lo que quieran difundir, saben que tienen una vía de comunicación para la divulgación científica. Lo vamos a usar, seguramente. Nos viene muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Pablo Montemartini nos acompaña en esta tarde. Escuchamos un poco de musiquita y luego cerramos el programa. Estamos con buen ritmo este martes 8 de julio. Una amiga que es muy generosa conmigo me dice, me felicitó por privado, me dijo, jugadora de toda la cancha, muy agradecida, pero la verdad que es el equipazo que hace posible que sucedan estas cosas. Hoy, bueno, tuvimos mucha centralidad de lo que es la investigación y el conocimiento y lo académico, que es una de las aristas de este programa, no la única, pero bueno, tuvo preeminencia. No obstante, no me quiero ir sin hacer una pequeña mención, algo que traje, que lo mencionaba al principio. Volví a traer el Atrapa al pez dorado de David Lynch, lo volví a traer porque esta vez tiene imagen y quiero que lo vean porque es hermoso. Lo quiero mucho este libro, a muchos niveles. Voy a pasar un chivo ya que estoy. Mañana es 9 de julio. En 9 de julio 4251, el proyecto Blue Rose hace la proyección del último capítulo de Twin Peaks. Así que, bueno, buscan Blue Rose en Instagram y se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer para participar si quieren. Más allá de eso,
quiero leer una pequeña... Este libro es de todas textos muy cortos que hablan sobre la creatividad, sobre cómo llegar a la pulsión artística, que es otro, ¿no?, de los ejes de este programa, lo cultural, lo artístico. Entonces voy a leer dos hojitas que se titula La vida artística. Y luego vamos a ver el tráiler, creo que dura 2 minutitos, de una de las pelis de David Lynch y después ya nos vamos para casita. Dice, La vida artística. En el instituto leí el libro de Robert Henry, El espíritu del arte, que abordaba la idea de la vida artística. Para mí, vivir la vida del arte significaba dedicarse a la pintura, con una dedicación plena que convirtiera todo lo demás en secundario. Creía que era la única manera de profundizar y descubrir cosas. Por tanto, según este modo de pensar, cualquier cosa que distraiga de la senda del descubrimiento no forma parte de la vida artística. La vida artística es libertad. Y parece, creo yo, un poco egoísta. Pero no tiene por qué serlo. Simplemente implica que necesitas tiempo. Bushnell Killer, el padre de mi amigo Toby, solía decir: si quieres disfrutar de 1 hora de buena pintura, necesitas disponer de 4 horas seguidas sin interrupciones. En esencia, así es. No se empieza pintando. Primero debes sentarte un rato y esperar a que se te ocurra alguna idea para poder comenzar y realizar los movimientos correctos. Y necesitas tener un montón de materiales preparados. Por ejemplo, tienes que fabricar un bastidor para el lienzo. Preparar la superficie para pintar puede llevar mucho tiempo. Luego te pones manos a la obra. La idea tiene que bastar para ponerte en marcha porque, para mí, le sigue un proceso de acción y reacción. Es siempre un proceso de construcción y destrucción. Y luego, de esa destrucción, se descubre algo sobre lo que se construye. La naturaleza juega un papel determinante en ello. Juntar materiales difíciles, como coser algo al sol o emplear un material que se opone a otro, provoca una reacción orgánica. A continuación, es cuestión de sentarse a estudiarla y volver a estudiarla, hasta que de repente te descubres saltando de la silla para pasar a la siguiente cosa. Eso es acción y reacción. Pero si sabes que dentro de media hora tendrás que estar en alguna otra parte, no hay manera de conseguirlo. Por lo tanto, la vida artística significa libertad de tener tiempo para que pasen las cosas buenas. No siempre queda tiempo para otros asuntos. Bueno, me pareció importante. Podemos ver el tráiler de la peli y cerramos con el gran... Rose, darling, I've got to go see Lyle. And I've got to make this trip on my own. Well, then you're going to get blown on the road. That's what I'm afraid. I'd be happy to drive you. I still want to finish this the way I started. I just hope I'm not too late. You've got 2 brothers that haven't spoken in 10 years. I want to make peace. I want to sit with him, look up at the stars, like we used to do so long ago. A brother's a brother. Bueno, ahí estábamos viendo el tráiler de esta peli, que en España se tituló Una historia verdadera, y es una traducción válida, pero me gusta más la traducción de México y Argentina, que es Una historia sencilla. Me gusta más porque suena mejor, por un lado, pero por otro lado, porque me parece que en el universo lynchiano funciona muy bien ese título, ¿no? Una historia sencilla. Porque Lynch solía ser un director de cine un tanto enroscado, en la que por ahí te deja pensando cuando terminás de ver algo, ¿qué me quiso decir con todo esto? Y esta película justamente es una historia más sencilla. Hablábamos con Cami antes de arrancar que está... dentro de la industria de Disney esta peli y es de hecho bastante Disneylandia, es eso, ¿no? Un poco lo que se vio, un señor que sale a buscar su destino en su tractorcito
y a encontrar, a hacer un viaje que tenía pendiente y sale a hacerlo y ya. Y sin embargo no deja de ser una producción súper lynchiana en cuanto a lo estético, lo profundo. Bueno, posiblemente en Fuera de Juego no vamos a dejar de hablar de David Lynch porque lo queremos mucho y lo extrañamos. Extrañamos el clima de David Lynch. Bueno, nos vamos con esto, con este tráiler que ya les digo, no quería dejar de pasarlo como para cumplir un poco con la idea de leer algo y ver alguna cosita que nos lleve más para el lado artístico. Además porque me parece que siempre está bueno llevarse a Lynch a la casa o a gente de esa talla para cerrar una jornada. Mañana es 9 de julio. Es feriado, así que es una gran oportunidad esta noche para verse una buena peli, abrirse algo rico para tomar, hacerse una buena comidita y verse una hermosa peli. Yo les dejo esta recomendación, que no se van a arrepentir, pero si no les gusta David Lynch y quieren ver otra cosa, adelante. Pero que está bueno conectar con lo artístico también y distender un poco de la presión del día a día. Un poco de eso se trata Fuera de Juego. Esperemos que esté a la altura de las expectativas. Gracias, Cami, por la gestión de la imagen. Gracias, Jape, por la gestión de la música. Gracias, Rodo, por la increíble producción, como siempre. Gracias a todos los que vinieron y a los que están escuchando. Yo soy Rocío y esto es Fuera de Juego. Nos vemos el martes que viene.